Hola, muy buenos días. El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se ha puesto en marcha hace tan solo un par de meses. Es una de las mayores inversiones que se ha realizado en la ciudad en los últimos años y está pensado que sea uno de los centros más punteros a nivel de España y quizás también a nivel de toda Europa. Sin embargo, esta apertura ha supuesto una gran polémica, tan grande quizás como la inversión que en él se ha entregado, que se ha realizado, desmesurada para algunos y para otros muy necesaria y en un momento de crisis como el presente. Una parte de los trabajadores sanitarios y también de los usuarios de este centro, Álvaro Cunqueiro, sostiene que se carecen de los medios necesarios para la apertura y que por lo tanto ha sido precipitada. La dirección del nuevo hospital y la Xunta, también a través de la Consellería de Sanidad y del propio presidente de la Xunta, defienden que sí, que este era el momento propicio para poner en marcha esta gran infraestructura. ¿Por qué? Porque también estaba la situación un poco decadente de los otros hospitales, el Meixueiro y principalmente el Hospital Seral, el conocido como el Chubi. Estas y otras cuestiones como la privatización de servicios de la sanidad van a ser materia de comentario y de debate a lo largo de los próximos minutos. ¿Está o no el Álvaro Cunqueiro a la altura de un presupuesto tan elevado? ¿Estamos preparados para llevar a cabo estos proyectos de tanta envergadura en un momento como el presente? Pues para hablar de estos temas tenemos hoy con nosotros en este plató a dos invitados de lujo. Ángel Cameselle, secretario general de Comisiones Obreras de Sanidad de Galicia y también miembro presidente de la Junta de Personal del Hospital de Vigo, y por otra parte Vital Diéguez, que es el portavoz de la plataforma Vigo Cuídate. Buenos días a ambos invitados y nos gustaría que a modo de titular nos resumiesen cuál es su opinión general en cuanto al hospital, al nuevo hospital Álvaro Cunqueiro. Ángel Cameselle. Bueno, yo creo que el Hospital Álvaro Cunqueiro, antes de las elecciones municipales, la Xunta de Galicia, el Partido Popular, digamos, los que tenían la obligación de construir un hospital, estuvieron diciendo que iba a ser un hospital el más grande de Galicia y uno de los más grandes de España y también de Europa, que iba a tener 1.465 camas. Una vez que pasaron las elecciones municipales, dijeron la verdad y se convirtió en un hospital de 845 camas, que por lo tanto no era el hospital para el que estaba diseñado. Además de eso, se hizo un traslado precipitado y además de eso, con muchísimos problemas. Para usted, Vital Diéguez, ¿cuál es su opinión en torno a este gran hospital? Pues buenos días. El inicio del nuevo hospital pues, tuvo que ser rápido porque se hace siempre en las épocas de verano, para no encontrarnos con los picos de gripe, etc. Siempre son dificultosos y qué duda cabe que lo vimos y estamos viendo que tiene defectos que se van corrigiendo. Lo importante es que va cogiendo el rumbo que debe de coger el hospital. Aún no está a velocidad crucero, está el avión despegando y esperemos que cuanto antes, dice el gerente que entre 6 meses y un año es el tiempo que necesita un hospital para ponerse a rodar. Y quiero destacar también que es importante que no solamente fue un traslado, sino que fue una fusión de dos hospitales, lo cual suma un poquito más la dificultad a poner el hospital en funcionamiento. Yo espero, deseo y tengo la ilusión de que sea el hospital que se espera que vaya a ser. Gracias a ambos y tras esta breve introducción vamos a hacer mención concretamente a esa apertura, esas fechas de apertura que han sido recientemente en pleno verano. Y les vamos a decir a todos ustedes que vamos a estructurar este debate en tres partes. Una es la propia apertura, otra es la existencia de servicios subcontratados en torno a todo lo que es este nuevo Hospital Álvaro Cunqueiro y una tercera parte o pata de este programa que irá en relación a todos los problemas que han surgido en torno al parking y al estacionamiento privado, público, de pago, no de pago, en el propio centro. Y precisamente empecemos hablando de lo que es la apertura. Ángel Cameselle, ¿cree que la apertura tenía que ser ahora, en este año y en estos meses así tan de repente? Bueno, quien lo decidió le venía bien. Hay elecciones a pocos meses o ya en este momento. Además, la empresa concesionaria, cuanto antes se abra, antes empieza a cobrar el canon, que es un canon abusivo, 70 millones de euros solamente por eso, sin contar el parking y otras cosas. Por lo tanto, sí le venía bien. Hay que pensar que el hospital, si fuera público, costaba 450 millones y ahora se va a 1.000 y pico millones de euros, con lo cual es un buen negocio. Y cuanto antes abra, para ellos mejor. Si comparamos el Hospital de Vigo con el Hospital de Lugo, que lo pilotó el mismo gerente, el Hospital de Lugo más pequeño y con un traslado mucho más fácil, se hizo en un año.
El traslado a un hospital de Vigo se hizo en 2 meses. Y supuso lo que supuso un caos. El hospital aún no estaba acabado, aún estaba en obras. Se tuvo que cerrar, se tuvo que paralizar el traslado y incorporarlo más tarde porque había problemas incluso para la salud, o podía haberlos, y por lo tanto eso demuestra que fue precipitado. Demuestra también que 100 y pico médicos del servicio de Álvaro Cunqueiro, por escrito, pidieron la paralización también del traslado. Y hoy mismo, o ayer mismo, o anteayer mismo, la Junta Técnico Asistencial, una parte de ella, la que la componen los médicos, convocaron una asamblea para el personal facultativo, para los médicos, y volvieron a decidir lo mismo, además de pedir la dimisión del gerente, ¿no? Bueno, usted ya nos lo adelantaba antes, Vital Diéguez, que sí era el momento, pero concretamente, ¿por qué ahora? Usted es médico, ¿por qué ahora en verano y quizás por qué ahora en este 2015? El 2015 es porque es cuando se terminó el hospital. Entiendo que se terminó el hospital y porque se va a retrasar el traslado. El Hospital Xeral era el hospital más antiguo de España. El Pirulí, la parte que es lo que es el Pirulí, era el más antiguo de España, un hospital vertical, donde se perdía mucho tiempo, no había espacio, ahí sí que no había. El hospital este nuevo tiene 1.465 huecos de camas. La cosa distinta es que ocupemos todos los huecos de camas o estén en habitaciones individuales. En el Hospital Xeral había habitaciones de hasta tres pacientes, ¿no? Por ejemplo, en la zona de traumatología. Cuando yo empecé a hacer la especialidad en el Hospital Xeral, no hace mucho, había en los pasillos. La gente ingresaba en las esquinas de los pasillos. Era necesario el hospital. Terminó la obra, se decide el traslado. El traslado siempre hay que hacer. A ver, si yo puedo hacer un traslado en un año, como el de Oviedo, el Hospital de Oviedo, que se hizo el traslado y se llevó radioterapia. Entonces, los que iban a hacer radioterapia iban al nuevo hospital y el resto quedaban. Hasta el cabo de 3 meses no trasladaron nada más. Entonces, desde que empezamos el traslado hasta que se terminó, puede pasar 1 año, 2, pero el grueso lo tienes que trasladar rápido. Las UCIs, los quirófanos, medicina interna, la urgencia. No puedes, ¿cómo haces? Si yo me llevo la UCI o la reanimación, me tengo que llevar los quirófanos. No puedo dejar 2 UCIs, 2 reanimaciones, o en este caso serían 3. Pues estaríamos hablando de Meixoeiro y de Xeral. ¿Por qué en verano? Porque en verano la patología siempre es menor y más banal. Cuando vienen los picos de gripe, sobre todo en climas tan duros como son los nuestros en invierno con el frío, sobre todo es la época de frío es cuando se dañan los pacientes, se produce muchísima más colapso, más asistencias y se dificulta todo mucho más. Perdóneme, vamos a ver antes de seguir, porque ya empezamos el debate, vamos a ver un vídeo que nos tienen preparados nuestros compañeros. El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo está compuesto por 5 hospitales y 2 centros de especialidades. Pese a la antigüedad del Hospital Xeral, uno de los principales hospitales del complejo, la población viguesa lleva más de 10 años reclamando un nuevo hospital público que cuente con servicios más modernos. Entre 2011 y 2015 se llevó a cabo la construcción de dicho hospital, el Álvaro Cunqueiro. Tras su apertura, se produjo un descontento general entre personal sanitario, pacientes y población del área metropolitana de Vigo. ¿Era el momento adecuado para abrir este hospital? ¿Qué opina la población al respecto? Sí, era necesario abrir un nuevo hospital en Vigo. Bueno, yo estoy hablando con los trabajadores y ellos me dijeron que era necesario abrir un hospital nuevo porque el Xeral estaba, bueno, casi en ruinas, pero que el terreno que se utilizó no es el adecuado, que había un terreno más cerca, aquí cerca de Meixoeiro, donde se podía haber construido el hospital. Pues yo creo que sí, porque el otro se quedaba pequeño y viejo, ¿no? Obsoleto. En principio sí era necesario abrir un hospital en Vigo. Creo que lo han hecho precipitadamente y por motivos más electoralistas que profesionales. Todo en esta vida, todo se mueve por política. Mi opinión y la de muchos trabajadores y pacientes es que porque había intereses económicos claros. Se hizo esa apertura de una forma un poco precipitada. Ahora mismo les está haciendo contracampaña electoral porque el hospital es nefasto. También contamos con la visión de un celador y algún paciente que conocen de primera mano el día a día de este hospital. Era necesario abrir un hospital público, no como es el caso del Cunqueiro, que realmente es mitad y mitad o casi más privado que público. Lo principal es que abrieran 2, uno en el Valle Miñor y otro en el Baixo Miño, que lo que hicieron aquí fue una chapuza.
mal hecha. Una pandilla de ladrones. Esto tiene un cometido y eso, quien no lo sepa, es porque no quiere. Vienen las elecciones y habría que abrirlo, aunque sea mal. Y al final, o sea, quien lo paga son los pacientes. Y después el personal, porque tú imagínate que trabajes en un sitio y no tengas medios. Es frustrante. La apertura de este hospital ha sido una estrategia política en toda regla. En el hospital nos encontramos con una manifestación improvisada. Es un hospital, silencio, callaros, coño, pasar fuera. A pesar de haber una opinión bastante generalizada, también existen opiniones contrarias. Un macrohospital como este, que no puede empezar a funcionar de la noche a la mañana y esperar que hagan maravillas, ¿no? Cuando teníamos fallos en los otros hospitales que llevaban años funcionando. Después de saber la opinión de la población, quisimos conocer el criterio de alguien que pudiera profundizar más acerca de este polémico tema. Para ello, contamos con la colaboración de 3 de los sindicatos que trabajan en el Álvaro Cunqueiro. Yo soy Manuel Alonso y soy delegado del Sindicato de Enfermería SATSE. Soy Carlos Varela Vigo, delegado de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Vigo por el sindicato CESIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Soy el doctor Manuel Nieto Pereira, del sindicato CENS, y en este caso represento a la coalición de sindicatos médicos CENS Omega en la Junta de Personal del Chubi. Pues sí que era necesario abrir un hospital en nuestra área, porque el Seral era un hospital que se estaba quedando muy desfasado, muy antiguo. No estaba preparado, se hizo un traslado precipitado por intereses de diverso tipo. Se inauguró todavía con el hospital en obras y había que haber esperado seguramente unos meses más. Nos acercamos el 20 de diciembre, es a la vuelta de la esquina, entonces el partido que está gobernando, digamos que su joya, la joya de la corona, era la apertura de este hospital. La organización de los puestos de trabajo ha sido un desastre. En primer lugar, porque con el traslado, en primer lugar no se contó con los profesionales para el traslado. Entonces todo se decidió en las altas esferas y claro, los problemas surgieron cuando se llegó aquí. No hay menos personal del necesario para el número de pacientes y sobre todo para el tamaño del hospital. Tiene que haber una dirección que para eso está y decir, señores, a partir de tal fecha se va a trabajar así y todo normalizado y todo protocolizado, y eso no existe. Eso todavía falta mucho. Pues ya lo han escuchado todos ustedes, visiones desde fuera del hospital, visiones desde dentro del hospital. ¿Qué le ha parecido, Ángel Cameselle, lo que hemos acabado de ver? Me parece una realidad, lo que reflejan algunos trabajadores y algunos usuarios es una realidad. Es decir, fue un traslado precipitado, como yo decía antes, es decir, no se puede hacer un traslado en 2 meses. Yo cuando escuchaba a Vital hablando, casi me parecía escuchar al gerente, ¿no? Es decir, y al gerente del hospital le ha modificado la opinión el propio consejero, es decir, cuando ha dicho públicamente que efectivamente 2 meses fue poco tiempo para hacer el traslado. Por lo tanto, si coincides con el gerente, que conste que no coincides con el consejero, con el cual no tengo ninguna simpatía, pero lo ha dicho públicamente. Igual que el propio presidente de la Junta llegó a decir que lo que eran problemillas para algunos jefes de servicio y para el propio gerente, después dijo que eran problemas serios y cesó a la consellera, ¿no? Y cuando decías que hay huecos para 1.465 camas, hay huecos. Y yo digo, ¿y por qué no se ocupan? Porque Vigo, tú lo debes saber, lo deberías saber, Vigo, el área sanitaria de Vigo, el conjunto del área sanitaria de Vigo, tiene 25.000, tenía, yo creo que ya tiene más, 25.000 personas en lista de espera quirúrgica. Significa que de cada 25 personas que hay en Vigo, una vive en el área sanitaria, hay una que está en lista de espera. Es la mayor lista de espera por diferencia de Galicia y la más grande de toda España. No conozco ningún área sanitaria de España con lista de espera. Alguna habrá, pero no la conozco. Por lo tanto, si dices que hay huecos para 1.465, ocúpense los huecos, pero ya, no digamos que se van a ocupar. Espera. Y no digamos, como se ha dicho hasta ahora, que había 1.465 camas, lo pone en la página web de la Junta, o lo ponía, si no lo han borrado, lo ponía en la página de Acciona, que es la empresa privada mayoritaria que gestiona el nuevo hospital, decía esto, como decía, que había una serie de quirófanos y una serie de metros cuadrados. Que sepa todo el mundo que el hospital de Vigo se ha reducido su dimensión en un 40%, se han reducido los quirófanos en 1/3, se han suprimido servicios
y además algunos se han privatizado. Esta es la realidad de los servicios privatizados. Sí, es que sale siempre el tema, siempre lo hablamos. La lista de espera... Vital viene como portavoz de la plataforma Vigo Cuídate. Sí, parece y no que siempre como defiendo al una plataforma muy conocida en Vigo y que se ha movilizado muchísimo por el nuevo hospital. Sí, estamos orgullosos. Se ha movilizado seguramente con el apoyo de la Consejería de Sanidad. Yo no os he visto nunca en ninguna manifestación, en ninguna asamblea, en ninguna concentración, en nada. Primero, no tenemos apoyo de nadie, ni lo queremos. No queremos. Nosotros no mentimos. No queremos apoyo de nadie, ni lo queremos. Somos asépticos, nunca hicimos una declaración política, ni la vamos a hacer, ni nunca acudiremos a una manifestación. La inauguración precipitada... No, quería primero explicar lo de las listas de espera, que ya lo hablamos el otro día igual. La lista de espera es quirúrgica, es decir, nadie está con un infarto esperando en la calle, ese entra. Y el que está esperando es por una intervención quirúrgica o por una prueba. Si necesita cama, la prueba, si no, ya no entraría en eso. No por tener más camas reduces la lista de espera. La lista de espera se reduce con actividad quirúrgica. Y entonces son los quirófanos y no el número de camas lo que puede reducir. Quería explicar respecto al tema de... Esa precipitación, según algunos, de poner en marcha, ¿es una merma para los pacientes? A ver, un traslado siempre es una merma para el paciente. Un traslado, cambiar para otro hospital, eso pasa en todos los hospitales. Siempre es una merma. La dificultad y los errores o fallos que hubo en encajar a los dos hospitales que había, los dos diferentes equipos que había de cada servicio y el propio traslado, sin duda, pues eso ocurrió y es necesario subsanarlo. Vamos a entrar ahora en el segundo bloque, que es un poco ya también más harina del mismo costal. Es el tema de la privatización o las subcontratas, que para muchos es lo que se está convirtiendo, lo que se puede convertir el Hospital Álvaro Cunqueiro, y lo que para otros es lo que se llama también eficiencia en los servicios y en los recursos que se tienen. Varios servicios que se ofrecen en el Hospital Álvaro Cunqueiro tienen ese tipo de gestión. Estamos a hablar seguramente de más, pero lavandería, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de también los celadores, los tigas, etcétera. De un modo breve, me gustaría que esas opiniones diversas, Vital Dieguez, ¿usted qué opina de esa subcontratación a empresas del ámbito privado para cubrir una parte que en principio hay quien dice que debería ser del sector? Aquí el principal problema, que no es el único, viene porque el Hospital Xeral, al ser uno de los más antiguos, era el que menos servicios externalizados tenía. Siempre pongo el ejemplo de la recogida de basura del concello. El concello, la recogida de basura, lo lleva una empresa externa y el concello, nadie dice que el concello es privado. Entonces, el Hospital Meixoeiro tenía más del triple de servicios externalizados que tenía el Xeral. El Xeral tenía muy poquitos externalizados por su antigüedad. Todos los hospitales, todos, de España, del mundo, tienden a externalizar aquellos servicios que no sean sanitarios. Nosotros estamos en contra de que se externalice o se privatice los servicios sanitarios. No nos metemos en si la lavandería lo hace alguien en contrato laboral o lo hace en contrato estatutario o de funcionariado. Nos da igual. Eso es lavandería. Los médicos deben de seguir siendo médicos, celadores, enfermeros, deben de seguir siendo siempre de la función pública. Lo otro es externalizar. Por eso cuando dicen está privatizado en el 50 aún más, entonces el Meixoeiro también era privado. Porque el Meixoeiro tenía externalizado muchísimos servicios. El Xeral tenía pocos. Esa gente, es normal, esos trabajadores dicen, pues yo trabajaba, tenía un estado de funcionario, de público, y ahora ¿qué pasa conmigo? Pues me tengo que reubicar en otro puesto, pues me tengo que pasar a la nueva empresa, me respetarán. Es lógico y nosotros entendemos que pues esos trabajadores digan, oye, a ver qué pasa conmigo, pues menuda faena con el cambio este. Eso conocerás tú como en el sindicato muchísimos casos que le pasó eso. Pero lo que es la sanidad, no, lo que es los médicos, los enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas, odontólogos, farmacéuticos, etc., perdón si me olvido alguno, todos siguen dentro de la función pública y deben de seguir así. Entonces, no es cierto eso. Para empezar, no es cierto. Para empezar, el personal sanitario privatizado. Por ejemplo, el servicio de dietética y nutrición, donde hay enfermeras y auxiliares. Supongo que entenderás que una enfermera es personal sanitario. Para mí todo el personal es sanitario, incluido el de limpieza. Es más, es decir, si hay problemas en limpieza, hay infecciones hospitalarias, seguro, y eso produce incluso muertes. Es decir, eso no lo digo yo, eso lo dice el Partido Laborista y el Partido Conservador Británico, que son pioneros en el modelo PFI, que se instaló aquí primero en Valencia.
Valencia, después en Madrid y ahora aquí, en el Álvaro Cunqueiro, donde han pedido disculpas por haber privatizado, entre cosas, la limpieza, y evidentemente, porque no es igual privatizar un servicio que depende del gerente del hospital, como ocurría en algún servicio, no en todos, como ocurría en la limpieza, por ejemplo, en el Seral o en el Meixueiro, que lo controlaba el gerente, y cuyos trabajadores dependían del gerente y cuyos trabajadores cobraban el mismo salario que cobraba una persona que fuera estatutaria, que lo que somos el resto de los trabajadores, exactamente el mismo, y tenían un dimensionamiento. Para que nos hagamos una idea, para la semana que viene, los trabajadores de limpieza del Hospital Álvaro Cunqueiro convocan una huelga indefinida porque tienen que limpiar 190.000 metros cuadrados con 150 personas, que comparativamente es mucho menor la plantilla que había en el Seral y en el Meixueiro. ¿Qué significa tener pocas limpiadoras en un hospital? Pues que puede ocurrir que al no limpiarse bien ocurra que haya infecciones hospitalarias. Y tú sabes que esto es muy grave en un hospital. Y son los trabajadores de limpieza no que piden más salario, sino que piden más personal para poder limpiar bien el hospital. Cuando se privatiza algo, como también la cocina, y no se controla la cocina, por eso se privatiza el servicio de dietética y nutrición, que es personal sanitario, vuelvo a repetir, lo que ocurre es que se come como se come en el Hospital Álvaro Cunqueiro, ¿no? Que hay muchísimas quejas, cuando muchos pacientes, muchos familiares de pacientes, traen de casa el tupper o van a la cafetería a comprar algo para que el paciente pueda comer. Y eso era impensable en el Hospital Seral y era impensable en el Hospital de Meixueiro. Se ha retrocedido en décadas en muy poquitos meses. Vamos a ver a continuación un vídeo que igual nos ilustra algo sobre los temas que estamos a tratar. Otra de las características principales de este hospital es el uso de una fórmula de contratación basada en la colaboración público-privada o PFI. Este punto también generó una gran polémica. ¿Qué opinan pacientes y profesionales sobre la privatización? Pues siempre que sea de forma transparente y enriquecedora para los usuarios me parece bien, pero si es todo una pantalla, pues me parece fatal. Me parece fatal. Pues algunas son necesarias. Yo creo que también la empresa privada tiene también sus derechos y aparte de eso también creo que muchas veces se organiza mejor o exige más. Es aberrante, por no decir otra cosa, o sea, es aberrante. Pues opino que está mal por dos cuestiones, porque rebaja las condiciones laborales de los trabajadores, porque le hace que cobren menos dinero por más horas, porque hace que el servicio sea peor y porque además es más caro para el Estado, porque hay que pagarle el beneficio a la empresa. Pues si la sanidad no puede con eso, pues habrá que privatizarlo. Dicen que funciona mejor lo privado, yo digo que no. Yo creo que funcionaba bien antes. Que es un atentado contra la sanidad pública y que no debería consentirse en ningún momento. Yo creo que no es la mejor solución el que se contraten empresas ajenas, porque va a haber siempre que estar peleando con otros dueños, otros jefes, para hacer cosas. No tiene mucho sentido que lo de las empresas privadas en un hospital público, porque si dijéramos se va a mejorar el servicio, pero la realidad es que no. La realidad es que se va a hacer negocio a costa de empeorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y la calidad no se ve. CESIF está totalmente en contra de este sistema de construcción y de gestión de la sanidad, porque entendemos que una sanidad pública, o sea, una sanidad para todos en condiciones de igualdad, solo se puede garantizar desde el sector público y sin la intervención de este tipo de empresas. El servicio de alimentación también genera revuelo. ¿Qué destacan de él? Me parece asqueroso, o sea. Lo mejor era que no fuera ajena, o sea, externo, sino que fuera algo que estuvieran ahí los cocineros. Estamos comprobando que por quejas de la gente y realmente denuncias que está habiendo, que la comida deja mucho que desear, no hay dietas adecuadas para la mayoría de casos, se han reducido las dietas, creo que pasaron de 90 que había posibles en el Hospital Seral, se han pasado a 12. Está demostrado que a veces a los pacientes les llega la comida fría, semicongelada o pasada. Era un servicio que funcionaba, era pública y funcionaba, digamos que extraordinariamente bien en el Hospital Seral. Si vemos lo que está pasando ahora, a día de hoy aquí, que no hay más que quejas por esta cuestión, pues yo creo que ya queda bastante explicado.
La alimentación forma parte del proceso de recuperación, entonces pues sería más lógico, como se hizo toda la vida, habiendo instalaciones, habiendo personal, comida fresca, que está comprobado que es beneficioso para la salud. Las contratas que llevan estos servicios como cocina no se dan cuenta de que trabajan con personas enfermas. La calidad de las dietas y de la alimentación en general deja mucho que desear. ¿Qué pasa? Que hoy en día los pacientes enseguida les sacan una foto, se suben a las redes sociales y se sabe, entonces no pueden negar las evidencias. Lo mismo pasa con la limpieza de material quirúrgico. Así lo han confirmado los profesionales. Si va a haber cirugía en los dos hospitales, Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro, cada hospital debiera esterilizar su propio material. Cuanto menos se manipule, menos se transporte, menos riesgo de que se contamine. Lo normal, lo que recomiendan todos los informes, es que el material se esterilice en el propio centro en el que se utiliza. A nosotros nos parece un gran error que la esterilización no esté en el hospital donde hay más movimiento de pacientes, de material y de todo. Nos parecía una locura que el material tuviera que salir de aquí, llevarse a lavar al Xeral, del Xeral esterilizar en el Meixoeiro, después vuelta para acá. Aparte que el material con esos traslados se deteriora. Y aparte que el traslado se hacía sin garantías, porque iba en el mismo camión, el material parece ser que usaban los carros de limpio de sucio, iban en el mismo camión. Pues ya lo han escuchado ustedes, un poco lo que también nuestros invitados venían comentando en relación a las subcontratas de este Hospital Álvaro Cunqueiro y de todo lo que es la sanidad. ¿Qué le parece? Deberíamos hablar más de servicios sanitarios y menos de sanidad, porque parece que es tema más médico, para hablar de estas subcontratas, de la necesidad de que sean reguladas por el sector público. Yo ya decía antes, a mí me parece importante que haya personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos y demás, pero también el personal que denominan no sanitario, que es una denominación de la época franquista, realmente para mí es personal sanitario. Es decir, como decía antes un compañero, el comer bien en un hospital adecuadamente, con las calorías que tiene que comer, pues es fundamental para la recuperación del paciente. En el hospital se daba la circunstancia que hubo denuncias de que se daba la misma comida a una persona adulta que a un niño. No puede ser, ni tampoco puede ser que a un enfermo psiquiátrico no se le den las calorías adecuadas, porque un enfermo psiquiátrico es un enfermo, pero es una persona, en este caso adulta, y tiene que comer como otra persona adulta, ¿no? Y esto ha ocurrido, ¿no? Es decir, hay restricciones, incluso, es decir, no se daba agua en las comidas, algo imprescindible en un hospital, que el paciente pueda beber agua cuando lo necesite, y cuando se agote una jarra de agua que se le traiga otra. Y esto habla aparte de conocimiento en primera persona. Me ha pasado con gente que conozco personalmente, de mi entorno familiar, por lo tanto no me lo ha contado nadie, lo he vivido yo, por lo tanto si no se controlan las comidas, si no se privatizara un servicio de dietética y nutrición, alguien podría decir esto es lo adecuado es esto, hay que comer de esta manera, etcétera, etcétera. Pero cuando se convierte los servicios no sanitarios, en este caso, en un negocio más, bueno, prima el negocio ante la recuperación de los enfermos, ¿no? ¿Qué tal, Dieguez, usted qué opina al respecto? Yo creo, el servicio cuando se externaliza o se privatiza, iba a decirlo, ¿no? Se privatiza, la persona puede ser la misma, y yo creo en las personas. Es decir, yo no creo que alguien por trabajar en una empresa privada limpie peor. Otra cosa distinta, la persona no. Déjame que termine después. Otra cosa distinta es que el personal de limpieza considere que son deficitarios en número y necesiten más personas, lo cual hacen muy bien, pues lo que tienen es que ejercer su derecho, protestar y conseguir más personas o adecuarse o averiguar qué pasa ahí. Pero en cuanto al hecho de trabajar para una empresa privada, eres peor profesional o corres más riesgo, quiero que quede claro que no estoy diciendo que lo digas, pero sí que puede llegarse a entender, es que los privados son personas, todos somos personas y todos podemos trabajar igual de bien. Trabajemos en un estado laboral o en otro. ¿Que hay que mejorar lo de la limpieza? Pues si ellos lo dicen, pues seguramente será verdad, pues tendrán que protestar y mejorar. Protestarían igual contra el público que contra el privado. Nosotros lo que decimos es que yo no considero que haya que externalizar o dejar de externalizar un servicio. Lo que sí que considero es que no se puede demonizar por externalizar. Es decir, si nosotros de repente, quien tiene que hacer los tigas que estaban, pues si lo hacen mejor los celadores, pues que lo hagan los celadores. Pero si lo hacen igual de bien los tigas o
que no era el caso, se cambiaron, pero si lo hicieran igual de bien, pues podían estar. No nos vamos a meter, no demonizamos a nadie por trabajar en una subcontrata. No lo demonizamos, es que es igual de profesional y va a implicarse de la misma forma en el trabajo. En el tema de las subcontratas, ¿no existe ya este modelo de gestión en otras comunidades españolas? ¿Cómo está funcionando allí? ¿Qué conocimiento tenéis en Andalucía, en Madrid, en Galicia? ¿No estamos quizás a veces, digamos, poniendo mucha leyenda en esto de quién limpia mejor? No, sí? lo mío no es leyenda, lo mío son números. Es decir, yo creo en la ciencia. Creo en la ciencia y creo que 2 más 2 son 4, no son 5 ni son 3. Eso es lo que creo. Lo que te pasa, Vital, que con frecuencia recurres a la fraseología que se suele recurrir en el ámbito sanitario, externalizar, no sé qué. Es decir, no es cuestión de demonizar. Tú, que perteneces al ámbito sanitario, deberías mojarte. Y aparte, como dices que eres independiente, y yo te voy a creer que eres independiente, pero me tienes que demostrar, tú tendrás que decir si consideras que las limpiadoras que hay en el Álvaro Cunqueiro son suficientes, 150 para 190.000 metros cuadrados, y son suficientes, y compararlo con el Sal y con el Meixuero. Tú tendrás que decir si cuando los pacientes escriben y denuncian que su hijo no come adecuadamente y que tiene que traer comida de la cafetería, pues si hay un problema o no hay un problema. Tú tienes que decir si la privatizar el servicio de dietética y nutrición, que tiene como finalidad controlar los menús y las calorías y lo que tiene que comer cada paciente, pues es un error o no es un error. Pero claro, habrá abstracciones, y yo puedo compararme con Valencia y con Madrid, pero que en Valencia y con Madrid lo que ocurrió es que la sanidad fue ruinosa para los ciudadanos, se gastó como aquí. Es que aquí hay que decirlo claro. No fue el mismo sistema, es que, el modelo PFI de Madrid y de Valencia es exactamente era gestión el modelo privada. El modelo PFI, no digo el de Alcira, digo el modelo PFI de Madrid y de Valencia, que privatizó doña Esperanza Aguirre y don Francisco Camps, es un modelo del cual copia Vigo. Pero quiero decir una cosa, es decir, a nadie nos escandaliza que un hospital que iba a ser público, que salió publicado en el DOGA, que costaba con intereses 450 millones de euros, se reduzca su dimensión un 40% y nos pase a cobrar, a valer 1.300, 1.400 millones de euros. Esto no es un escándalo, no es un pelotazo económico. Y a eso que tienes que decir, porque claro... Si me dejas, te lo digo. Sí, yo te dejo decir lo que quieras. Si no, me dice tanto, perdona. Sí. No copiaron ese sistema es diferente. El cinturón de Madrid, de los hospitales, que hay que separar, esos era de gestión privada. Personal público, médicos, externalización, servicios de cocina, etcétera, gestores privados. Y era una aseguradora con unos gestores hospitalarios. Tenían que ir los dos. Por ejemplo, Sanitas y Valencia Salud, Rivera Salud, perdón. Entonces, ese sistema es el que fracasó, no es este. Este sistema tampoco lo copiaron, sí, se puede decir que lo copiaron, pero no lo copiaron, es el sistema que se hace ahora y es el único por el cual se podía hacer el hospital, si no, no se podría hacer con la crisis que había. Ese sistema se copió del de Baleares, el cual Trinidad Jiménez, del Partido Socialista, que era la ministra, dijo que era el modelo que había que implantar en España en ese momento. Eso nunca se criticó desde el PSOE. A mí no me gusta hablar de partidos políticos, pero como lo dijiste, claro, creo que quede claro que ese hospital es el que se copió. La única diferencia es que el material en el hospital son despases, no le sé bien el nombre. Sí. El material también se lo dieron a la concesionaria y reconocieron que era un error. Entonces aquí el material no se lo dio a la concesionaria, lo que es comprar las máquinas de resonancia. Creo que tienes datos equivocados. No, espera que te digo... Sí, si después puedo replicar, sí. Claro, sí que puedes. Lo del dinero. 450 millones de salida. Todos sabemos, toda obra pública, como ocurrió en Panamá con el canal de Panamá, después aumenta el presupuesto. Porque para conseguir entrar siempre el valor es menor. Y entonces después aumenta. Si nosotros a la obra pública le quitamos los 30 millones anuales que tenemos que gastar en lo que ahora está subcontratado y no lo pagamos, si le quitamos esos 30 millones y lo multiplicamos por los años, se van los 1.400 millones. Claro. A ver, vamos a ver. Dos cosas. La primera, digo que tienes mal los datos, porque una cosa es la paralización de las privatizaciones últimas en Madrid, que eso después de movilizaciones, después de reclamaciones de algunos sindicatos... No me refería a eso. No, yo me refiero a eso. Eso se paralizó. Los otros hospitales fueron construidos con el modelo PFI, igual que en Valencia. Pero además de eso, es decir,
¿cómo va a ser igual 450 que 1.000 y pico millones de euros? ¿Cómo va a ser igual? ¿Y cómo que se va a desfasar los 450 millones y los otros no? ¿Quién va a pagarle a la concesionaria, es decir, que el parking ahora sea más barato debido a la presión de los trabajadores y ciudadanos? ¿Quién le va a pagar a la concesionaria el que ahora no haya tigas, sino que haya celadores? ¿Quién le va a pagar? La Xunta de Galicia. ¿Quién le va a pagar? La ciudadanía. Por lo tanto, sí se va a desfasar con este modelo, no con el modelo anterior. Con el modelo anterior estaba cifrado 300 más 150 millones de intereses, 450 millones de euros, y estaba cifrado y estaba publicado en el DOGA de cómo se iba a pagar en 15 años. Se iba a pagar antes que estos 20, y evidentemente pagar 30 millones o 20 millones o 15 millones de euros por año a pagar 70 millones, pues hay una sensible diferencia. Y se tienen que pagar los 15 o 20 millones y los 70. Lo que pasa es que es mejor pagar 15 o 20 que no pagar 70. Y además pagar por un hospital más grande y con mayor dimensión, porque este hospital, y si quieres hablamos ahora de Ana Sánchez, que fue la responsable, entre otras cosas, de que se redujeran las camas en el hospital y que se hiciera una denuncia a Europa que fue admitida a trámite para ver si las cosas se hicieron bien o no se hicieron bien. Y por lo menos espero que... Tú me hablas de Trinidad Jiménez y tú dices que no hablas de política, hablas de Trinidad Jiménez. Es decir, evidentemente el Partido Socialista es responsable de muchas privatizaciones, pero evidentemente el gobierno anterior aquí en Galicia, que fue un gobierno del Partido Socialista y del Bloque, nosotros como sindicato incluso le convocamos una huelga por alguna privatización. Pero comparar lo que privatizó el gobierno anterior a lo que privatiza el gobierno de Núñez Feijóo, pues creo que no es en absoluto comparable. Vamos a continuar y lo vamos a hacer dentro de unos momentos, porque ahora tenemos que dar paso a unos minutos de publicidad. Haz tu sueño realidad. Ciclos formativos, titulaciones oficiales. Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, eisv.es. Hola de nuevo, les habíamos dejado en un momento donde estábamos hablando de precios, de cantidades económicas, de subcontratas, y precisamente en esta tercera parte del espacio que estamos hoy a debatir en torno al Hospital Álvaro Cunqueiro, vamos a hablar de una de ellas, quizás de la que generó más titulares. Yo no sé si más polémica, creo que también, pero bueno, más titulares al menos. Se trata del parking, del aparcamiento, del estacionamiento que está en la planta inferior, un estacionamiento que fue su primer mes gratis, luego tuvo un precio y bueno, la cosa parece que se va reconduciendo. Vamos a ver cómo lo ven nuestros compañeros. El acceso al Álvaro Cunqueiro es bastante limitado, solo se cuenta con una entrada, lo que provoca diariamente aglomeraciones de tráfico. Se dispone únicamente de 2 líneas de Bitrasa, y aparcar un vehículo en el parking supone un coste de 1,86 euros la hora. En lo que a la sanidad pública respecta, ¿se debería proporcionar un servicio gratuito de parking? Veamos la opinión de pacientes y trabajadores. No, no lo había antes en el Seral, no entiendo por qué tiene que haberlo ahora. Sí, hombre, yo creo que es evidente. Yo creo que la sanidad no puede ser un negocio. Me parece extremadamente caro, pero eso no significa gratis. Que me parece un exceso, que se cobre eso, que se cobre y que se cobre eso. La gente que tiene que hacer tratamientos de quimio, la gente que está con diálisis y la gente que venimos vamos a ver, que aquí no venimos a pasear. Hombre, claro, es que esto es un atraco a los enfermos. Entonces, o sea, que te cobren un parking
¿Y si fuera un precio asequible? Bueno, pero es un despropósito. Eso ha sido simplemente empresas que dicen, pues aquí vamos a hacer un negocio. Entonces, claro, si la sanidad no debería ser negocio, pues debería ser gratuito. Para los trabajadores quizás sí, porque tienen que ir todos los días. No es lo mismo ir un día a una consulta que ir a trabajar todos los días. Sí, totalmente. El parking debería ser gratuito porque la sanidad no es algo que es necesario para todos. Debería de ser gratis porque, bueno, sobre todo para las esperas en urgencias. Una asistencia que debería ser gratuita ya te la están cobrando. Estamos hablando de un hospital que está a 8 kilómetros del antiguo hospital de Vigo. Está en una zona en la que no hay ninguna alternativa real de aparcamiento, en la que el transporte público deja bastante que desear. Yo creo que los trabajadores no debieran tener problemas para aparcar, que a las 7:30 en este hospital es un caos. Los precios del parking son abusivos. Y para los usuarios, pues hombre, nosotros preferiríamos que tuvieran un parking gratuito también, pero si por el motivo que fuere no pueden tenerlo, desde luego no al precio de 1,86 euros la hora como está. Como todo en este hospital, parece que prima más el negocio que el servicio público. Pues ya lo han escuchado ustedes, estamos hablando de parking gratuito, precios del parking, estacionamientos complementarios o sobre todo alternativos y sin coste. Vital Dieguez, portavoz de la plataforma Vigo Cuídate, ¿usted ha ido al hospital, ha pagado allí o ha sido los que ha encontrado sitio libre? No, fui y pagué en urgencias y en el de visitas. Pagué cuando aún era más caro, ¿no? Que ahora se hizo la rebaja, lo cual pues aplaudimos. Pues el precio era excesivo, tanto para empleados como para los visitantes. Pero queremos remarcar que gratis no hay nada. Es decir, siempre hay que pagarlo. Lo que pasa que ahora mismo pues, se hace cargo la Xunta de esa diferencia, que a mí me parece ideal. Yo prefiero que se haga cargo la Xunta y no que se haga cargo la gente que va. El precio que tiene ahora ya es un precio muchísimo más asequible. Lo que la gente no sabe es que la razón de ese precio no es porque pusieron un precio muy caro para ganar más. No, que no quiero defender a la concesionaria, pues si no vas a decir que defiendo a la concesionaria. Creo que la defiendes, no, pero bueno, haces bien defenderla. No la defiendo. Digo la razón para que la gente lo entienda. En el pliego de condiciones pone, se hará el precio medio de los parkings de la ciudad de Vigo. Como el precio medio de los parkings de la ciudad de Vigo es muy alto, por eso era alto. Es que el precio medio de los parkings de la ciudad de Vigo es muy alto. Entonces, esa es la razón. Si los precios de la ciudad de Vigo bajasen, tenían que bajar por contrato, pero no bajaron. Lo que también sería, también hay que tener en cuenta lo que dijo ahí una señora que le preguntaron, efectivamente, es que antes no había tampoco donde aparcar. Es que ahora, el problema que yo creo que hay no es que adelantaron el hospital porque estábamos en elecciones. El problema del hospital es que nació en un año de elecciones y entonces está demonizado. Es que hay cosas que protestan tanto, de una cosita tan pequeñita, se hace una bola tan grande y ya dimisiones y ya... Ángel Camsell, ¿piensa que el tema del parking es un tema tan técnico? A ver, ¿cómo tan técnico? Me refiero a que es una cuestión de un promedio que se ha calculado o es un... Yo no dudo de la palabra de Vital y creo que el pliego de condiciones dice lo que dice él. Ahora, a mí lo que me parece una barbaridad en un hospital al que hay que ir por obligación, que no se va a la discoteca, ni se va a comprar, ni nada, se va por obligación, pon el precio medio, es decir, el parking debería ser gratuito, pero en todo caso no el precio escandaloso que tenía y que aún sigue teniendo. Es decir, y además hay una cuestión, si hay una rebaja del parking, como si hubo una desprivatización de los tigas, aceleradores y otras cosas, es por la movilización, esa que a ti no te gusta, Pero como hay ciudadanos... La movilización me gusta. No, has dicho que no eras de manifestaciones. No, porque no... En Vigo hubo 200.000... En Vigo hubo 200.000 personas, es decir, eso es más que medio Vigo, en la calle, movilizándose. Tú no habrás estado, pero muchos que votan seguramente lo que tú votas sí estuvieron en la calle, estuvieron movilizando. Hicimos varias huelgas en el hospital, que a ti tampoco te gustan. Las huelgas no me gustan. Hicimos denuncias, un montón de ellas. Y entonces se consiguió desprivatizar a los tigas y se consiguió rebajar. Esto no es porque sea gracioso por parte de nadie. Nosotros, en una concentración que hicimos cuando la antigua consellera visitó el hospital, acabamos sentados en una mesa con la consellera de Sanidad, con el gerente del Sergas y con el gerente del hospital,
y le dijimos, queremos todas las plazas gratuitas para trabajadores y usuarios. Y prácticamente nos hablaron de 500 plazas para trabajadores. Hoy aparcamos el 100% de forma gratuita dentro del hospital. Hay 721 plazas, pero hay 900 coches, porque se aparca donde queremos, incluso fuera del hospital, donde no se puede aparcar. Pero como decía yo un compañero antes, es decir, los usuarios también aparcan fuera del hospital, en una gran parte de ellos. Me decía antes un compañero que hablaba antes, es que al Álvaro Cunqueiro no se puede cruzar la calle andando, salvo que te arriesgues a que te lleven por delante un coche. Es que los vecinos que viven enfrente no pueden entrar al hospital andando. Los que viven enfrente, si lo hacen bien, tienen que coger un autobús, irse a Pereiró y volver a coger otro para que entre en el Álvaro Cunqueiro. Y siguiendo con ese mismo discurso, ¿hasta qué punto ha sido vital o importante el que el Ayuntamiento y la Xunta, es decir, las administraciones, sin entrar en colores políticos, se hubiesen o no puesto de acuerdo previamente a la hora de valorar la posibilidad de urbanización alrededor del centro, líneas de transporte? Digo, ¿Eso había un acuerdo? Hay una cosa que está clara, es decir, hay un terreno vallado, pegado al hospital, vallado y pegado al hospital, que pertenece a la Consejería de Sanidad. Como la intención es que la gente meta el coche en el parque, lo han vallado, ahí se podía aparcar perfectamente y cabrían centenares y centenares de coches. Lo han convertido en un jardín terapéutico, como le llaman, que pusieron 4 arbolitos, y por lo tanto eso sí se puede utilizar. Además de eso, el Concello de Vigo, al que nosotros, después de la manifestación, le pedimos encarecidamente que dedicara una parte del suelo a un parking, que lo está haciendo, y que la portavoz del Partido Popular en Vigo, Elena Muñoz, manifestó que una vez que el Concello manifestara su voluntad de hacer un parking, le pediría a Núñez Feijóo que hiciera una moratoria en el parking y que abrieran las barreras. De eso se olvidó, porque ya están trabajando en el parking municipal, ¿no? Están trabajando en ello, y sin embargo, la señora Elena Muñoz se olvidó de pedirle a Núñez Feijóo, o Núñez Feijóo no le hizo caso, que también puede ser, ¿no? Y lo de las líneas de transporte que... Vamos a ver, había un acuerdo previo, firmado, estaba 2 conselleiras del Partido Socialista, cuando era el bipartito, y una alcaldesa del Partido Popular, aquí en Vigo, y firmaron que iban a lo que son los alrededores, las vías de acceso, el transporte, mejorarlo por parte del Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento no puso ni los terrenos. Eso no fue adelante. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 2006, 2007. ¿Cuándo llegó Núñez Feijóo a la Xunta de Galicia? ¿Y cuándo decidió privatizar el hospital? Pero si está el acuerdo... ¿Estás de acuerdo que los vigueses paguemos a un hospital privado una serie de cuestiones que tiene que hacerse cargo del hospital privado? ¿Estás de acuerdo en ello? Estoy de acuerdo, que me dejes terminar, porque no. Tenían el acuerdo ese y no lo hicieron. Eso también retrasó y ahora tienen los problemas. Los accesos, todo eso tiene que ser por parte del Ayuntamiento. Aplaudo también que el Ayuntamiento haga el parking público, gratuito. Por público vamos a poner la palabra gratuito, el parking gratuito que va a hacer allí. Igual que hay ahora una explanada que se está arreglando enfrente, que también se va a poder aparcar. Es decir, cuanto más se haga, y yo no estoy en contra de las movilizaciones, otra cosa es que no vamos a ir a ninguna manifestación como Vigo, cuídate. Y sí que estoy en contra de las huelgas sanitarias. Lo vuelvo a repetir, si algún sitio llega desde aquí, por favor, que no se hagan huelgas en sanidad, porque el perjudicado siempre es el paciente. Ya bastante tiene como para que se le perjudique. La manifestación fue un éxito, aplaudo y que se hagan más manifestaciones, pero no huelgas. Es para matizar lo que me dijiste antes. Me da igual cómo se consigan las cosas, lo importante es que se consigan. Lo importante es que haya ese parking y tiene que ser privado, porque así fueron los pliegos y así lo exigían para construir el hospital. Yo tengo hospital, los vigueses tenemos hospital. ¿Ahora qué queremos? Bajaron el parking, pues ojalá lo hubieran bajado más, pero lo bajaron. ¿Qué queremos? Parking gratuito al lado, para que cada uno pueda escoger dónde aparcar y ojalá vaya adelante. Se nos está yendo el tiempo ya. Brevemente, Ángel Cameselle, 20 segundos, un titular. ¿Qué espera de este Álvaro Cunqueiro, del hospital? No hablemos de las personas, sino del hospital. Yo espero de este hospital, es decir, que vuelvo a repetir, este hospital no cubre las necesidades de Vigo. Tenemos 8 camas hospitalarias más que antes de construirse, porque tenemos en todo Vigo 1.260 camas y había 1.252. Por lo tanto, espero y deseo que este hospital lo consigamos algún día desprivatizar, que sea un hospital público
con las camas que tiene que ser, es decir, con las 1.465 camas, con todos los quirófanos, con todos los servicios, con un laboratorio central del cual carece el Álvaro Cunqueiro, de un servicio de esterilización que, al estar ubicado fuera, como decía algún compañero que estaba hablando en el vídeo, supone que una parte de las intervenciones quirúrgicas tienen que ser suspendidas porque no llega el material a tiempo. En definitiva, un hospital al servicio de los ciudadanos y un hospital con el cual no se haga ningún tipo de negocio. ¿Y tal? Pues vuelvo al inicio. Lo que espero es que coja la velocidad de crucero que tiene que coger, que se engranen bien los distintos servicios que se fusionaron, que se acostumbren a trabajar en un nuevo ambiente y que todos los problemas que está habiendo y los defectos de tiempos y de formas se vayan corrigiendo hasta el punto de que al final tengamos el gran hospital con el que soñamos y que creo que nos merecemos. Nos han quedado y nosotros lo que esperamos es que a ustedes estos minutos les hayan servido para tener algo más de opinión sobre el respecto a este. Digo, nos han quedado muchos temas, lo comentábamos ahora, el laboratorio, la fusión de dos equipos, dos filosofías diferentes de trabajo y tantas cosas que seguramente dará de sí este Hospital Álvaro Cunqueiro. Recuérdenlo, año 2015, puesta en funcionamiento y será el lugar donde muchos vigueses y muchos gallegos nacerán a lo largo de los próximos años. Es el lugar donde todos, o casi todos, en algún momento tendremos que ir, por desgracia, pues para que nos atiendan a nosotros o a nuestros familiares. Recuerden que este ha sido un trabajo de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo y que esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias a ambos, Ángel Cameselle, Vital, Dieguez, y gracias también a todos ustedes.